El imperio del Inca. Al territorio del mismo se denominó Tahuantinsuyo, del quechua Tahuantinsuyo, que quiere decir las 4 regiones o divisiones, y el periodo de su dominio se lo conoce además como incanato y o incario. Los límites del Tahuantinsuyo. El Zapa Inca Huayna Cápac fue el último gobernante inca que expandió el territorio del imperio. Durante su reinado, el territorio inca comprendía parte de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, y algunas zonas de Colombia y Argentina. Partiendo del Cusco imperial, el territorio inca, Tahuantinsuyo, estaba dividido en 4 suyos, que eran Antinsuyo al este, Collasuyo al sur, Chichansuyo al norte y por último Continsuyo al oeste. Los señoríos étnicos. Varios de los señoríos étnicos que poblaban Andinoamérica ecuatorial fueron conquistados por los incas entre los años 1450 y 1530 después de Cristo. Estas conquistas se realizaron durante los mandatos de los 5 últimos soberanos incas, que fueron Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huasca, Atahualpa y por último y más importante, Pachacutic. Pachacutic, Pachacuti Inca Yupanqui, del quechua, Inca del cambio del rumbo de la tierra, digno de estima. Este fue hijo de Huayracocha, fue el 9º gobernante del estado inca, y quien lo convirtió de un simple curacasco a un gran imperio, el Tahuantinsuyo. Aunque no había sido designado como sucesor por su padre Huayracocha Inca, dirigió una defensa militar ante el belicoso ejército chanca, mientras que este y su hijo Inca Urco habían huido del señorío. La victoria sobre los chancas hizo que Huayracocha Inca lo reconociera como su sucesor alrededor de 1438. Pachacútec es el primer inca del cual se encuentran referencias históricas que corroboran su existencia, por cual es reconocido como el primer inca histórico. Sin embargo, la relevancia de su figura y legado, así como el de su denominación, lleva a pensar a varios estudiosos que tiene una importancia mucho mayor que la de solo un personaje, llegando a representar el inicio de toda una época de transición y reestructuración para la sociedad inca, etapa de cambios que continuaría posterior a su muerte en 1471 por su hijo Tupac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac. El desarrollo de la conquista. La historia de Ecuador es más conocida a partir del momento de la conquista inca, durante la época precolombina. No obstante lo dicho, existen aún muchos espacios vacíos debido a que los registros históricos de esta época eran muy limitados. En 1463, el guerrero inca Pachacuti y su hijo Topa Yupanqui iniciaron la conquista de Ecuador, que luego de una fiera resistencia opuesta por las diversas tribus que habitaban el territorio fue completada por Huayna Cápac, el hijo de Topa Yupanqui a finales del siglo XV. Los incas reinaron en Ecuador hasta la llegada de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, acompañados de un ejército de conquistadores españoles en el año de 1532. Sin embargo, el desarrollo de la conquista incaica en el área ecuatorial no es muy claro, debido a que la información recolectada por cronistas y españoles está entremezclada con mitos. Así, por ejemplo, según algunos de los cronistas, el inca Pachacutic ganó una batalla clave porque unas piedras se convirtieron en guerreros a su favor. Además, los españoles añadieron datos y perspectivas a las versiones que ellos recogieron en función de sus propios intereses o debido a la incomprensión cultural. Las alianzas como métodos de expansión. Los incas daban a los pueblos a punto de ser sometidos la opción de aceptar la autoridad incaica de manera pacífica a través de alianzas, lo cual implicaba un compromiso mutuo. El curaca, por su parte, entregaba sus tierras, mujeres, bebidas y comida. El inca valoraba, en cambio, la fuerza de trabajo que le proveían, la que podía ser destinada a construir, sembrar, cosechar o combatir. La expansión incaica y los sistemas de trabajo colectivo. Todas las relaciones económicas se basaban en el parentesco o vínculo familiar.
Los incas utilizaban los mecanismos de parentesco y reciprocidad para solventar los requerimientos del Estado. Por ello, los gobernantes se casaban con las hermanas e hijas de los curacas de aquellos pueblos con los que buscaban establecer alianzas. Esta estrategia le garantizaba a la población sometida la ayuda y protección de las autoridades y del Inca en momentos de necesidad. La organización del trabajo. La minga era el trabajo colectivo necesario para construir andenes, canales de riego, templos y otras obras urgentes que beneficiaban a todo el ayllu o comunidad. La minga era impuesta por las autoridades del ayllu, obligatoria para todos, porque de ella dependía el bienestar de la colectividad en su conjunto. Su incumplimiento era un delito. La mita era el trabajo colectivo realizado por turnos durante un tiempo corto. Servía para realizar tareas específicas. Este tipo de trabajo lo realizaban los mitayos y estaba destinado a la producción de bienes para la retribución del excedente. El aini era un sistema de servicios mutuos. Se trataba de un trabajo colectivo en el que una persona solicitaba la colaboración de sus parientes mediante la reciprocidad. Obedecían el lema hoy por ti, mañana por mí. Mitimaes eran grupos de familias que fueron separadas de su comunidad por los guerreros incas, trasladadas de pueblos leales a pueblos conquistadores o viceversa. Cumplían funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Consecuencias de la ocupación incaica del territorio ecuatoriano. La presencia inca en Andinoamérica ecuatorial significó transformaciones demográficas, culturales, políticas y económicas. Algunas sobrevivieron inclusive a la conquista española. Culturales. Se inició un proceso de aculturación a través de varios mecanismos. Se difundió el quechua en todo el territorio. Se transformó la vestimenta. Se introdujeron cambios en las creencias y comportamientos religiosos. También se cambiaron las técnicas de textilería, alfarería y metalurgia. Demográficas. El mapa demográfico cambió. Hubo migraciones y masacres. Se implementaron colonias de mitimaes de procedencia muy diversa. Se desterraron a muchas comunidades locales hacia el Perú. Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con poblaciones vecinas, el territorio dominado por los incas se extendía en 1438 desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 direcciones. Todo este imperio se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos, tejidos e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser chasquis debían ser muy veloces y jóvenes. Y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Políticas. Todos los habitantes tenían la obligación de trabajar para el beneficio del pueblo. El concepto de propiedad se ligó al destino de la producción. Crisis del Imperio Inca. Fueron varias las causas de la crisis del imperio, crisis que terminaron en una guerra civil y facilitó la conquista europea del territorio andino el denotante. Fue la sucesión a raíz de la muerte de Huayna Cápac. 2 de sus hijos lideraron diferentes intereses.
Huáscar representó los del Cusco y Atahualpa los de Quito. A medida que la política expansionista se fue consolidando, nuevos centros de poder fueron surgiendo para servir a los intereses del Inca de turno. Además del Cusco, Tomebamba y Quito, crecieron y empezaron a actuar en función de sus propias necesidades. En 1525 d.C., Huayna Cápac enfermó gravemente de viruela, enfermedad introducida a América por los europeos y que llegó al imperio inca antes de que los españoles llegaran físicamente a la región. Según la versión más verosímil, Huáscar fue el elegido. Sin embargo, Atahualpa desconoció su autoridad y la guerra interna comenzó.